Hola a todos, mi nombre es Jorge López, soy bajista y uno de los miembros fundadores del grupo de rock Fungus de Guadalajara. Quiero mandar un saludo a toda la comunidad rock and rollera y metalera mexicana y de todo el mundo. Un saludo muy especial para Ricardo Rico de Buscando el Rock Mexicano. Yo nací en la hermosa ciudad de Guadalajara un 2 de abril de 1957. Estaba en el barrio del Santuario, que es en el centro de la ciudad de Guadalajara, y el rock llegó a mi vida cuando yo tenía 13 años. En ese entonces mis padres escuchaban todo el tiempo música en la casa, en una de esas como consolas viejas que se usaban en esa época, y yo picándole todo el tiempo para buscar otra alternativa de música. Un día me encuentro con una estación de rock en inglés que estaba programando a los Rolling Stones y a los Beatles, que yo nunca había escuchado. Ellos tenían una especie de concurso de quién era mejor y quién era peor, y me llamó la atención y lo empecé a escuchar, y en ese momento mi vida cambió, porque tuve más apreciación por otro estilo de música diferente que yo no había escuchado. Esa música me impactó y me hizo sentirme como vivo, porque me sentí parte de una comunidad muy especial que hablaba nada más cierto idioma musical. Y eso fue totalmente una gran parte de mi vida. Por el año 72-73 estaba yo en la secundaria. Y entonces mi hermano y yo teníamos siempre afinidad por oír nueva música y música de rock sobre todo. En ese entonces conocí a otro compañero que era de origen japonés. Él se llama Samuel Kishi, tocaba la guitarra. Y un día el maestro de música que teníamos en la secundaria hizo un concurso de música para ver talentos nuevos, ¿no? Nosotros, entre Samuel y yo, preparamos una canción de los Beatles que era la de Yesterday y concursamos. Ganamos el concurso y fue un impacto total para nosotros y a la gente le gustó bastante. Después de eso, pues decidimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Y es cuando invitamos a mi hermano Pablo a formar parte de él. Yo tocando el bajo y cantando, Samuel cantando y tocando la guitarra, y Pablo y cantando y tocando la batería. Nuestros inicios musicales fueron covers porque toda la gente esperaba oír la música que conocía. Tocábamos canciones de los Rolling Stones, de los Doors, de los Beatles, Jimi Hendrix, Three Dog Night, todo lo que era rock clásico en esa época. Así es como quedamos como Fungus. Nuestro guitarrista Samuel tuvo la idea de ponerle Fungus al grupo porque él consideraba que Fungus es como una infectación de hongos que se te pega y con nada se te quita. Entonces esa era la idea, que nuestra música quedara pegada en la mente de la gente y que siempre se acordara por qué y no se le quitara. Esa fue la razón por la que le pusimos el nombre al grupo. La escena del rock en Guadalajara era imponente. A Guadalajara se le consideraba la catedral del rock de todo México, y los grupos que en ese entonces existían tenían una calidad comparable con la de los grupos americanos. Teníamos un movimiento bastante fuerte, había grupos ya bastante establecidos como los Spiders, 39.4, Fachada de Piedra, Revolución de Emiliano Zapata, una infinidad de grupos con una calidad excelente. Bueno, pues Samuel venía de una familia, como te dije, ellos eran de origen japonés y su familia era un poco estricta. A ellos no les gustaba que él anduviera de rock and rollero. Entonces hubo cierta presión porque él era hijo único para que tomara más adelante los negocios de su papá, que tenía bastante influencia y bastante financiamiento, y dejó al grupo. El grupo se tuvo que reintegrar porque yo tenía todavía esa idea de seguir con la música para ser mi profesión, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la preparatoria, tuve la suerte de conocer a un compañero de escuela que tocaba la guitarra. Su nombre era Humberto Camacho. Y entre él y yo empezamos otra vez con la idea de volver a armar el grupo. Teníamos otro amigo en común que le decíamos el Sapo, que él nos dijo: yo conozco a otro guitarrista que les puede ayudar, porque no queríamos ser un trío en ese momento. Sentíamos que como la música se tocaba con dos guitarras, necesitábamos otro guitarrista. Entonces este amigo el Sapo
nos conectó con otro guitarrista que era amigo de él, y este guitarrista era Francisco Ruiz, Paco Ruiz, que le llamábamos, y él tocaba la flauta y la guitarra. Entonces dijimos, pues bienvenido, es la persona que estábamos necesitando. Y así seguimos tocando Pablo, Paco, Beto y yo, todavía por un par de años más. Mi hermano Pablo estuvo con nosotros hasta el año 75 y su despedida fue en un concierto que hubo en la que le llamaban la Arena Coliseo, que era donde había los espectáculos de todo tipo más grandes en Guadalajara. En esa ocasión fuimos contratados para alternar con el Javier Batis, que venía de visita a Guadalajara, y resulta que la arena se llenó porque esperaban ver a Batis. Nosotros éramos el grupo que iba a abrir, y resulta que Batis nunca se presentó. Entonces la gente ni nosotros no lo sabíamos, tocamos nuestra primera serie y no llegó. Entonces el organizador dijo, pues toquen un poco más mientras él llega. Tocamos una segunda serie y no llegó. Y después querían que tocáramos una tercera serie porque ya no había llegado. Y dijimos, no, hasta aquí. Y pues el concierto se suspendió. Entonces esa fue la despedida de mi hermano Pablo. Después de la salida de Pablo estuvimos un poco de tiempo buscando diferentes bateristas. Calamos a 2 o 3 hasta que encontramos a un baterista muy bueno que era Raúl García García. Él fue el que entró con nosotros y en ese momento nosotros entramos a tocar al Salón Lucifer. Lucifer pues era considerado la catedral del rock en Guadalajara. Ahí solo se presentaban los grupos de más alta calidad en Guadalajara. Traía muchas bandas de Tijuana y traía bandas del Distrito Federal. Ese lugar era muy especial para todos nosotros porque todos los que íbamos a escuchar rock y nos encantaba el rock, que sentíamos que éramos una especie de grupo muy selecto, no fallábamos cada domingo a ese lugar. Cada domingo ellos presentaban lo mejor del rock de Guadalajara y no todas las bandas se presentaban ahí, solamente las mejores. Cuando nosotros todavía no tocábamos, íbamos allí y estábamos muchas veces hasta afuera porque no teníamos dinero para la entrada, y desde afuera nos pasábamos toda la tarde escuchando la música. Muchas veces pudimos entrar, aunque el cupo era limitado, y ya que estabas adentro era un ambiente muy padre porque sentías que eras parte de una comunidad que era diferente a todo lo demás, porque éramos todos en la misma línea para escuchar el rock que nos gustaba. En algunas ocasiones, cuando el lugar estaba ya muy lleno porque tenía su cupo limitado, había veces que la gente ya no podía entrar, y como era un segundo piso donde había balcones, lo que pasaba es que muchos chavos empezaban a escalar las paredes desde afuera, que tenían unos ladrillos grandes, y como si fueran hombre araña se subían, escalaban y se trepaban y ingresaban al lugar por el balcón, con tal de no perderse a los grupos. Ese era la fanaticada tan grande que tenía el lugar. Y siempre, cada vez que entrabas, ya tanto en los pósters como en la mera entrada, había un letrero muy grande que decía: si vas a entrar a Lucifer, deja tus problemas en casa. Ahí se iba a disfrutar de la música, unos a bailar, la mayor parte nada más a escuchar a las bandas, y era un lugar muy muy especial. Ese lugar era regenteado por un muchacho de nombre Manuel, que le decían el Lucifer, es por eso el nombre de Lucifer al negocio, ¿no? Y gracias a Lucifer, para Fungus fue una gran ventaja el hecho de ser los primeros años que trabajamos en donde se nos permitió tocar en Lucifer, porque no todos tocaban en Lucifer, tenías que pasar por una prueba de audición si querías tocar ahí. Entonces fuimos nosotros, Manuel nos escuchó, le gustó mucho y nos dio nuestra primera tocada en Lucifer, que para nosotros fue muy importante porque desde ahí despegó la carrera profesional de Fungus. Entonces esas tocadas duraron hasta que el Salón Lucifer cambió de dirección 2 veces, y nosotros en esas 2 ocasiones que cambió todavía seguimos yendo como estelares ahí. Alrededor de 1979
Raúl tiene que dejar al grupo, estuvo varios años con nosotros. La razón fue porque él también tuvo que seguir su carrera de abogado, la cual le fue muy exitosa después porque fue hasta fiscal en Guadalajara. Muy importante, ahorita está retirado. Y entonces esa salida nos obligó a buscar un baterista nuevo. En esa época en Guadalajara existía una cierta división en cuanto a los grupos. La ciudad se dividía por una avenida grande que le llamaban Calzada Independencia. Los grupos que vivíamos en el norte de la Calzada Independencia éramos unos, y había otra serie de grupos que solamente tocaban de la calzada para abajo, en el sur de esta avenida, y eran otro tipo de grupos. Como nosotros ya no pudimos encontrar en nuestro lado de la calzada baterista, oíamos que había tocadas y había bastantes grupos del otro lado, que no venían a este lado. Entonces decidimos un día darnos una vuelta para allá, hasta una ciudad que se llama San Pedro Tlaquepaque, donde sabíamos que se juntaba en un lugar bastante gente que no venía a estos lados. Pues fuimos y el cartel era el grupo RIP y el grupo La Solemnidad, que era uno de los más populares en esa época. Ambos tocaban puro cover de rock, muy buenos ambos grupos, pero nos llamó la atención el grupo RIP y más el baterista. Estuvimos viéndolos y por coincidencia a la salida nos lo encontramos al baterista. Su nombre es Pedro Zavala. Empezamos a platicar y nosotros le preguntamos, oye, ¿sabes de algún baterista que le interesara ir a tocar para aquel lado? Y él nos dijo, ¿por qué tocan ustedes o qué? Pues nosotros estamos tratando de integrarnos a tocar rock original. Tocamos covers, pero pues nos gustaría más música original y tenemos ya algunas canciones, pero ya no tenemos baterista. Y dijo él, bueno, pues a mí me gustaría mucho tocar música original. ¿Por qué no me dan una chance de ver dónde los puedo ver y irlos a oír tocar? Y así fue. Él se pasó de tocar del grupo RIP a hacer una audición con nosotros. Le gustaron las canciones y se quedó con nosotros, y pues ese cambio nos cayó de maravilla. Ya con Pedro ahí, pues la alineación de Fungus quedó formalmente la original, la que la gente conoce. Seguíamos tocando en tardeadas, seguíamos tocando en las universidades, seguíamos tocando donde se podía, fiestas particulares, pero empezamos a dejar los covers y tocábamos mitad covers, mitad música original, hasta que llegó un punto en que dijimos, necesitamos tocar pura música original para poder sobresalir, ya que todas las bandas que eran de importancia en Guadalajara tocaban pura música original. Entonces decidimos, nuestra meta será tocar pura música original. Este es el disco de Fungus, el primer LP que grabamos. Se llama Guadalajara Rock. Eso fue en el año 1980. Este disco lo grabamos para Super Grabaciones Tapatías, era el nombre de la disquera. Lo chistoso es que esa disquera no grababa rock. Su dueño era la cantante ranchera Chayito Valdés. Ella era la dueña. Pero en ese entonces, por alguna razón, el grupo Toncho Pilatos estaba grabando su álbum ahí. Y nosotros, pues como éramos amigos de ellos, íbamos como quien dice, de metiches a estar viendo la grabación. En una ocasión, el ingeniero de grabación, Jesús Femat, él nos dijo, oye, ustedes también tienen entonces un grupo. Pues sí, tenemos un grupo. ¿Y qué tocan? ¿Rock? Oh, qué bien, dijo, yo necesito un grupo para tocar rock. Y nosotros, pues aquí estamos. Dijo, les voy a dar un cassette con unas canciones que quiero que ensayen y se vienen para ver si las podemos grabar. Perfecto. Entonces Pedro, que vivía cerca de ahí, en una ocasión recogió el cassette, y ya cuando nos lo trajo al estudio, lo empezamos a oír y eran puras canciones de rock and roll. No, rock and roll de los 60s, tipo La Plaga y ese tipo de rock de la cárcel y esas cosas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues si va a ser una oportunidad de grabar, pues vamos ensayándolas. Creo que eran 4 o 5 canciones. Y las ensayamos y fuimos a la disquera otra vez. Ya cuando estaba instalado nos dijo, bueno, pues a ver, tóquenlas. Y empezamos a tocar, ¿no? Y a la primera nos paró. Hey, Pedro, esas baterías suenan como botes de chiles, de esos de jalapeños. ¿Qué ruido? A ver, afínale porque estás desafinado. O estamos. Pues vuelvan a tocarla. Tocamos la segunda, la tercera canción, y antes de que terminamos la tercera nos dijo, ¿saben qué? Paren. Esto no está funcionando.
no me gusta cómo tocan. Esto es demasiado pesado para mí. Pues es que ese es el estilo que tocamos. No, es que no es lo que yo quiero. Bueno, pues ya todos agüitados dijimos, pues vámonos, ya ni modo. Íbamos a empezar a juntar las cosas, ¿no? Cuando pues uno de los guitarristas, creo que fue Paco, empezó a tocar la entrada de una de las canciones que traíamos originales. Y pues ya estando ahí, empezamos a seguirle, ¿no? Y entonces el ingeniero dijo, oye, ¿qué es eso que están tocando? ¿De quién es esa canción? No, pues es una canción original de nosotros. ¿O cómo? ¿Tienen canciones originales? Sí. A ver, ¿y cuántas tienen? Pues varias. ¿Como para un álbum? Sí. A ver, toquen algunas. Y empezamos a tocar y le gustó mucho. Porque él venía de Tijuana, él acababa de grabar al grupo La Cruz, que hizo sus primeros discos con él, y acababa de llegar a Guadalajara. Entonces traía en cierta forma la idea de rock, inclusive había grabado a Toncho Pilatos. Y pues él presentó el material, grabó y se lo presentó a la dueña, a Chayito Valdés, y a ella le gustó y dijo, ¿sabes qué? Hay que contratar a estos muchachos. Pues entonces se nos dio un contrato por 3 álbumes para la compañía de Supergrabaciones Tapatías, que se llamaba Cronos en ese entonces, y así fue como surgió la primera grabación de Fongus. Grabar el primer disco en Discos Cronos fue una experiencia para nosotros muy buena. Obviamente estábamos nerviosos porque era la primera vez que entrábamos a un estudio de grabación. Nuestro concepto era Guadalajara Rock, porque queríamos que nuestra música se identificara por ser de Guadalajara. El concepto de las canciones en esa época era música para bailar, porque en las tardeadas la gente iba a bailar. Entonces lo que queríamos era que la gente bailara nuestras canciones, que sean originales, pero que la gente las pudiera bailar. Inclusive alguna canción en el disco viene en español. Tratamos de empezar a introducir música en español porque todo el mundo grababa en inglés en ese entonces. Y las disqueras locales y las compañías de radio no te dejaban tocar tu música si no era en inglés. Entonces el 80% del álbum era en inglés, pero ya había música en español que fue bastante aceptada por la gente, porque era en nuestro idioma. El concepto del disco, la portada y todo eso fue una realización de Francisco Paco Ruiz. Él es un exitoso arquitecto actualmente y era diseñador gráfico en ese entonces. Él diseñó toda la portada, el logo de la portada, que trae un muñequito que era uno de nuestros secres, que ahora es guitarrista de Cafra, y la portada original era doble. Tenía una portada que se abría y traía otro concepto también bien interesante, un poco medio, si tú quieres, un poco medio hippie en esa época, y que el primer tiraje funcionó bastante. Cuando se vendió el primer tiraje salieron un segundo tiraje del disco, pero ya sin la portada interior doble. O sea que los que tienen ese disco doble ahorita, pues es un disco de colección que es bien, bien difícil de encontrar. Inclusive nosotros no lo tenemos. Este es el segundo disco de Fongus que titulamos Aferrado al Rock. Este disco fue hecho probablemente un año después de haber sido el primero, en gran parte porque tuvo bastante éxito el primero y la compañía se animó a hacernos un segundo disco, aunque teníamos contrato para 3. Este es el segundo disco. En este concepto de disco es un poco más diferente, ya la música es un poco más hacia el heavy metal, no exactamente heavy metal porque en ese entonces se le llamaba rock pesado, y incluimos más canciones en español y ya dejamos un poco la onda de que la música fuera para bailar, sino tratar de dar un concepto más como lo era el título, que era aferrarse al rock. En este punto nosotros considerábamos que nuestro rock lo llamábamos rock sin diluir, porque realmente no era ni exactamente rock pesado, ni rhythm and blues, ni rock. Era un rock que estaba en proceso, como estábamos nosotros como grupo, en un proceso de musicalización diferente al que teníamos en el primer álbum. En este tratamos de hacer un concepto para la portada diferente, donde incluimos fotos en concierto de cuando hicimos la presentación en el Centro de Convenciones. Y la portada del disco fue la idea de que al principio
se vieran unas fotos. Si tú sacabas la funda interior y la volteabas, se veían otras fotos diferentes. O sea, era como dos portadas en uno, cosa que ningún grupo de Guadalajara o de México en ese entonces había hecho. El primer tiraje que sacó la compañía salió en cierta forma defectuoso, tenía mucho scratch, mucho ruido. Ya el segundo tiraje fue retirado del mercado. Ahora que este disco realmente sí es de colección. Otra de las razones fue de que el ingeniero Femat, que es nuestro ingeniero de grabación, falleció. Y desgraciadamente ya no pudimos tener un tercer disco en esa compañía, porque poco después grabaron a otro grupo que se llama Hongo de Guadalajara. En el 82 la compañía después entró en quiebra y desapareció. Después de un tiempo que terminamos el disco, nos embarcamos en unas giras para promocionarlo. La alineación Pedro, Humberto, Paco y Jorge. Esas giras fueron por todo el Pacífico hasta llegar a Tijuana. Hicimos giras por Sinaloa, Sonora, cubrimos todo el Bajío, León, Guanajuato, México, todos los estados que pudimos, Querétaro, Aguascalientes. Desgraciadamente, después de que veníamos de regreso de las giras, Humberto Camacho sale del grupo, y eso fue por razones de salud. Él padecía de asma y ya no pudo continuar con el tren de giras del grupo. Entonces él decidió involuntariamente pues salir del grupo. Después de que Humberto sale, seguimos buscando por un tiempo otro guitarrista para seguir como cuarteto. Tuvimos la suerte de conectarnos con Beto Nájera, que venía del grupo Toncho Pilatos. En ese momento él había dejado la banda y se unió por un tiempo con nosotros. De esa alineación no hay ninguna grabación con Beto Nájera, porque él después de un tiempo sale para unirse al grupo Megatón. Seguimos entonces buscando a alguien más, pero decidimos quedarnos como trío, y en su lugar anexamos a un vocalista. Es cuando encontramos a Roberto Bob Sosa para que entrara en las vocales con nosotros, y así quedamos consolidados otra vez como cuarteto y volviendo a iniciar otra vez una serie de giras, específicamente más al Distrito Federal, que era la plaza principal a la que todas las bandas de rock tenían la mira. Y pues nosotros ya habíamos terminado con Guadalajara, habíamos hecho giras por el sureste y por el Pacífico, pero no habíamos ido al DF. Entonces nuestra meta siguiente era esa, conquistar al Distrito Federal. Pues indiscutiblemente nuestra ida a México nos dio otra visión de el rock que se estaba tocando en el país. Ya originalmente pues tocábamos más orientado hacia el metal, pero ya con la adquisición de Bob como vocalista estuvimos más de lleno al heavy metal, y es cuando empezamos a ir a la Ciudad de México. Tuvimos la suerte de alternar con bandas que también tocaban metal, como Enigma, Transmetal, Luzbel. El Tri no tocaba metal, pero tuvimos la suerte de, en la primera ida a México, alternar con las mejores bandas que había en ese entonces en el Distrito Federal. Por ese entonces regresamos a Guadalajara después de las giras en México y empezamos a tocar regularmente en ahora lo que era la Catedral de Rock, ahora nuevamente en Guadalajara, una nueva locación que era el Buffalo Rock. En el Buffalo Rock se presentaba solamente lo mejor de Guadalajara y también lo de la Ciudad de México y de otros estados. Tocando regularmente ahí, junto con el Bob y con Paco y con Pedro, pudimos alternar con bandas como Exodus, Midnight, Soldier, Megatón. Esas bandas también circulaban en un circuito de bares que empezó a haber en Guadalajara, que aparte del Buffalo Rock existía otro también que se llamaba Starwood, que tenía bastante calidad y traía bandas de todo el país. Entonces estuvimos un tiempo en esos lugares, todavía cuando estuvo Roberto con nosotros, antes de que por razones personales tuviera que salir. Después de la salida de Roberto, decidimos que o buscábamos otro cantante o buscábamos otro guitarrista. Desgraciadamente en Guadalajara no había muchos cantantes de rock, de metal, y pues decidimos incluir a otro guitarrista, y Pedro, pues haber sido miembro de RIP, sugirió que el guitarrista que tocaba con ellos se uniera a nosotros. Afortunadamente Santos es un excelente guitarrista
y él se incorporó rápidamente al grupo. Y entonces fue cuando empezamos a cambiar todavía a un estilo un poco más pesado, porque empezamos a componer canciones diferentes, con un estilo un poco diferente. Así es como viene formándose la idea del nuevo álbum, que es metal. El metal en Guadalajara estaba diseñado para que los grupos tocaran covers. Existían varias bandas que tocaban metal o covers de metal, que eran como La Solemnidad, Grupo Frankenstein, inclusive el mismo grupo RIP. Todos ellos tocaban covers de metal, pero nada original. Creo yo que nosotros sí fuimos los primeros en tocar heavy metal original en Guadalajara. Al tocar heavy metal original en español no tuvimos ningún problema de aceptación. A la gente le gustó bastante, y sobre todo porque ya habíamos tenido una legión de seguidores bien fieles, y ellos pues nos aceptaron sin ningún problema el cambio. Ese cambio nos reeditó para poder seguir y grabar un nuevo álbum que es metal. El álbum metal fue grabado en 1983 porque ya teníamos suficiente material para un nuevo álbum. Desgraciadamente nuestro contrato con Discos Cronos ya no iba a ser posible porque la compañía ya no existía. Entonces, en ese entonces ninguna compañía quería grabar, sobre todo en Guadalajara, un rock original. Era muy difícil. Lo que decidimos fue hacer nuestra propia compañía. En vista de que nadie nos quería grabar, decidimos hacer un álbum independiente. Creamos nuestra propia marca disquera, que era Discos Crunch, en el cual pues fue el único álbum que salió en esa marca. Y esta fue patrocinado por la Universidad de Guadalajara, y en ese entonces su miembro principal, que era Carlos Ramírez, él fue el que nos proporcionó la oportunidad de hacer este disco, patrocinando él la producción. Para esta alineación pues ya estaba entonces Paco Ruiz en la guitarra, Santos en la otra guitarra, un servidor en el bajo y Pedro en la batería. El concepto en esta ya fue un poco más heavy, inclusive el nombre era metal, no era heavy metal, era simplemente metal según nuestro concepto. Ya no era rock sin diluir, era un rock ya más pesado, pero siguiendo tratar de ser un poco más originales. El concepto en las canciones era un poco más diferente, porque ya hablábamos de los problemas de las pandillas, las relaciones con las chicas, en fin, ya no era simplemente música para bailar. Cuando hicimos este álbum, contamos con la grabación de un gran amigo que es Derek Paul Badwell. Él fue el que nos grabó el álbum, y fue grabado en su casa, que tenía un estudio que era Estudios Montenegro, en Guadalajara. El concepto de la portada, que es metal, es para tratar nosotros de reflejar nuestro estilo de música con un rock un poco más poderoso. Es por eso que el tanque y a la contraportada vienen los símbolos de unas armas fuertes, porque esa era nuestra idea, mandar un rock más fuerte que el que habíamos estado hecho en los discos anteriores. El disco fue grabado en Guadalajara, pero fue producido y masterizado en los Estados Unidos gracias a Carlos Ramírez. Después de la grabación del álbum de metal, tuvimos como cuarteto hacer el debut del álbum en el Centro de Convenciones de Guadalajara. Tuvimos la suerte de contar con el grupo La Cruz de apoyo. Empiezan a salirnos más giras para ir al Distrito Federal, para el sur del país, y desgraciadamente Santos, por razones familiares, no puede salir a cubrir esas giras. Entonces volvemos a llamar a Roberto Bob Sosa en las vocales, y es nuestra segunda ida al Distrito Federal. Al seguir al Distrito Federal volvemos a conectarnos más con los grupos de allá. Hicimos varias presentaciones, sobre todo tuvimos bastante apoyo de la revista Conecte, que era la revista principal de rock en México, así como dimos conciertos a todo alrededor del Estado de México, el Distrito Federal, en compañía de las mejores bandas del Distrito Federal. Después de eso, regresamos a Guadalajara. Cuando regresamos a Guadalajara, desgraciadamente Francisco Ruiz Paco tiene que salir del grupo. Él decide seguir con su carrera de arquitecto. Ya la tenía muy avanzada,
y él pues ya no quiere seguir con el grupo en ese momento y decide pues mejor terminar con su carrera. Después de la salida de Paco, estuvimos calando a varios guitarristas en Guadalajara. Fue cuando encontramos a Jorge Milor. Él venía de California, de San Diego, él es originario de allá, y tuvimos la suerte de que se uniera a nosotros. Empezamos otra vez a tocar nuevo material, empezamos a componer nuevas canciones, y pues desgraciadamente no existe ninguna grabación con Jorge Milor oficial. Hay algunas grabaciones embotelladas de conciertos en vivo, puesto que después de que se unió a nosotros, volvimos a salir de gira a la Ciudad de México. Teníamos mucha demanda ya y pues no podíamos perder tiempo, entonces en cuanto ensayamos, más o menos tuvimos las canciones listas, nos lanzamos a México con música original otra vez nueva, con Jorge Milor. Cuando estuvimos en México pasó una anécdota chistosa. Fuimos a un concierto muy grande que organizaba, me parece, la esposa de Alejandro Lora, del Tri. Íbamos como estelares. Antes de nosotros, inclusive iba a tocar el Tri. La raza en ese entonces estaba muy excitada porque el Tri no empezaba y se empezó a disgustar y empezaron a tirar cosas al escenario para que saliera el Tri. Empezaron a aventar monedas, empezaron a aventar lo que tenían. Llegó a tal punto que el Tri decidió no tocar. Inclusive su batería fue dañada, entonces decidieron no vamos a tocar. Pues nosotros seguíamos, ya nos habían pagado, entonces teníamos que salir. Y pues nosotros veíamos a la gente bien acelerada, ¿no? Pues salimos y la gente se calmó un poco. Y empezamos a tocar. En una de esas estábamos tocando cuando yo volteo y veo a Roberto, al Bob, que trae aquí en la ceja, trae sangre. Y le empieza a chorrear bastante sangre por aquí. Entonces lo que yo pensé luego inmediatamente fue, ya le tiraron con una moneda en la cara y le pegaron, ¿no? Entonces eso me enfureció y paré la tocada. Entonces dije, ¿sabes qué? Párense. Y pues sin medir las consecuencias empecé a increparle a la gente que qué onda, pues venimos a tocar desde Guadalajara y haciendo lo mejor, nuestro mejor esfuerzo, y ustedes nos tratan así, pues no se vale, ¿no? Pues claro, no, nadie dijo nada, era un silencio total, todo se calmó. Entonces, pues ¿quieren que sigamos tocando? Pues que sí, todos sí, y seguimos tocando. Minutos después, entre la canción y la canción, se me acerca Roberto y me dice al oído, oye, nadie me aventó nada. Entonces, ¿cómo traes esa herida? Es que en una de tantas tú me pegaste con tu bajo en la frente. Entonces nadie me pegó, pero tú ya hablaste y pues ya no tuve que decir nada. Y pues yo ya no dije nada, siguió la tocada, nos dejaron terminar y estuvo bien, pero eso nos pasó esa vez en la Ciudad de México. También otra cosa que nos pasó, como muchos ustedes saben, en 1985 fue el gran terremoto de la Ciudad de México, que destruyó bastante parte de la ciudad. Nosotros cuando fuimos fue en el 86, un año después, y estábamos instalados en un departamento mientras estábamos de gira ahí tocando. Estuvimos como varios meses ahí. Una noche, cuando estábamos ya a punto de dormir, empezamos a oír un gritadero de gente y toda la gente gritaba y salía corriendo. Y dijimos, ¿qué está pasando? Nos asomamos por la ventana y el cielo se empezó a ver de color verde, un verde azuloso, unas reflexiones bien extrañas. Y entonces empezó a temblar. Lo chistoso es que nuestros secres que estaban ahí en ese entonces salieron corriendo, como eran del DF, ellos eran de ahí, se aventaron por la ventana a tratar de salvarse, me imagino. Y nosotros nos quedamos ahí nada más estupefactos viendo ver qué iba a pasar hasta que se calmó. Sí nos asustó, pero también fue otra experiencia que nos tocó vivir en nuestra estadía en la Ciudad de México. Cuando regresamos de México, eso fue por ahí como en el 87, Milor decide dejar al grupo para buscar otros intereses musicales diferentes. En ese entonces nada más estamos quedando Roberto, Pedro y yo. Roberto entonces dice, pues yo voy a tomar también un break mientras buscamos otro guitarrista. Por ese tiempo Megaton estaba grabando su primer LP. Tenemos contacto con Megaton
por medio de Beto Nájera, que había estado con nosotros en el 83, y el bajista, que era Miguel El Pollo, que había estado brevemente con nosotros como bajista, como por unos 3 o 4 meses. Entonces ellos invitan a Pedro para la grabación de su LP, puesto que el baterista de ellos se había salido. Y Pedro dice, bueno, pues mientras encontramos otro miembro, otro guitarrista, pues voy a hacerles el paro a ellos y voy a grabar con ellos. Entonces él graba el álbum con Megaton, y para las fechas de que el álbum se termina, pues no hemos podido conseguir ningún otro guitarrista, y Pedro se decide estar permanentemente con Megaton. Entonces yo me dejo a la tarea de buscar, pues ahora yo solo, nuevos elementos, mientras Roberto pues está en espera de ver qué va a pasar. Y es así como empiezo yo a buscar entre los grupos de Guadalajara elementos nuevos para poder seguir con el grupo. Pues en la búsqueda de elementos nuevos, empiezo yo a ir a las tocadas donde se presentaban otros grupos de rock. En una de esas tocadas me encuentro con Alonso Alcalá, que tocaba la guitarra con un grupo que se llamaba Midnight, que nos había acompañado algunas veces cuando tocábamos en el Buffalo Rock. Y yo recuerdo que era muy buen guitarrista, entonces empiezo a hablar con él. Él inclusive por un tiempo antes de tocar con Midnight fue técnico de nosotros y pues le interesó. Y después él y yo nos damos a la tarea de buscar un baterista. Encontramos un guitarrista y un baterista que tocaban en otro grupo. Él era Daniel en la guitarra y Ricardo en la batería. Entonces empezamos con ellos a invitarlos, aceptaron y empezamos a ensayar canciones nuevas. Ahora sí ya orientadas a un estilo más thrash, heavy, speed, que era lo que estaba en esa época entonces surgiendo. Entonces nosotros, como nos gustaba mucho el metal, pues nos cayó bien la idea de formar una banda con ese estilo. Desgraciadamente Daniel pues tuvo que salir del grupo porque su papá falleció y él tuvo que hacerse cargo de los negocios del papá. El guitarrista Ricardo, como era muy apegado a él, pues decidió también pues estar un tiempo, pero a la vez pues se veía que no tenía ya pues las mismas intenciones. En una tocada que fuimos, alternamos con un grupo que era un trío, no recuerdo ahorita su nombre, donde tocaba Adrián la batería. Adrián García cantaba y tocaba la batería, y pues la verdad nos impresionó mucho, nos impresionó cómo tocó. Al final de la tocada hablamos con él y pues le dijimos que si no estaría interesado en unirse al grupo. Cuando él supo que se trataba de Fungus, inmediatamente dijo sí y se unió. Es así es como empezamos ahora como trío a trabajar las canciones esas de metal, speed metal, y empezar a producir lo que sería el siguiente álbum que llamamos Sobredosis de Metal. Ya con la alineación de Alonso, Adrián y un servidor, y que empezamos a trabajar material nuevo, tuvimos la oportunidad de grabar un programa para la televisión local que se llamaba Video Rocola y que era promovida por ese cantante y artista Memo Ríos, que fue quien nos invitó a la grabación, donde grabamos completamente las canciones que teníamos ya preparadas para ese LP. Gracias a eso se nos hizo una invitación desde México para asistir a la entrega de las guitarras Lora. Esa era una entrega que Chela Lora y Alejandro Lora hacían cada año para la entrega a los mejores guitarristas de México. Gracias a eso nos invitaron y nuestro guitarrista Alonso estuvo nominado entre uno de los mejores guitarristas de México. Tuvimos la oportunidad de ir, tocar allá y presentarnos, y es ahí donde conocemos a Octavio Aguilera, que era el director y dueño de Discos y Cintas Denver. Él le impresionó nuestra actuación y nos invitó pues a ver si queríamos participar en un disco para su compañía. Pues le dije, nosotros ya vamos para Guadalajara, no nos podemos quedar, pero pues en un futuro podemos hacerlo, sí, como no. Nos venimos a Guadalajara y antes de las 2-3 semanas él vino a Guadalajara a buscarnos y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes graben conmigo. Podemos grabar en México o lo podemos grabar aquí. Teníamos unos amigos que tenían un estudio de grabación, habíamos hecho unos demos ahí, pues entonces hagámoslo aquí.
Eso fue en el año 1988 en los estudios Grava Music, ahí en Guadalajara, y fue producido por su servidor para Discos Denver. Este disco se termina realmente en 1989. Es ahora sí todo totalmente en español, con un concepto hacia el heavy metal, speed metal, y le llamamos sobredosis de metal. Para entonces volvemos a ir a México a promocionarnos gracias a la revista Conecte, y en ese entonces, cuando regresamos a Guadalajara, hacemos la presentación del disco en la entonces llamada Peña Cuiclacali, que era la promotora de rock en Guadalajara del momento, y regresa con nosotros Roberto Bob Sosa, puesto que ya habíamos consolidado la agrupación, y la agrupación queda Jorge, Bob en las vocales, Alonso en la guitarra y Adrián en vocales y batería. Después de haber estado en México y haber estado trabajando para Producciones Lora, nosotros regresamos a Guadalajara. Es cuando nos damos cuenta que el movimiento en Guadalajara es bastante bajo. Ya las tocadas no son iguales y los únicos grupos que están tocando realmente activos están tocando puros covers y pura música para bailar o tributos, cosas así. Para nosotros se nos hizo que pues tenemos que dar un paso adelante, ya que la situación estaba muy lenta en México, pues teníamos que probar suerte en otros lados. Y es cuando decidimos movernos a la ciudad de Los Ángeles, donde nos dimos cuenta que había ya un movimiento de bandas de rock en español bastante fuerte. Y quisimos ser parte del movimiento en Los Ángeles. Cuando estuvimos en el movimiento de Los Ángeles, nos dimos cuenta que el movimiento era totalmente diferente al de México. Ahí tenías que esperar para tener un lugar en la escena. O sea, llevábamos un antecedente como Fungus, mucha gente nos conocía, gente que había emigrado desde México para Estados Unidos, pero teníamos que competir con bandas de bastante calidad y teníamos que ganarnos nuestro lugar. Llegamos a Estados Unidos y obviamente pues totalmente desubicados, desconocidos y sin saber cómo empezar. Empezamos por adquirir algo de equipo porque pues no se podía uno llevar sus cosas de aquí para poder ensayar y empezar a conectarnos con la escena de Los Ángeles. Nosotros sabíamos que había bandas pues ya tocando rock en español en Los Ángeles. Había algunas mexicanas, argentinas, de todos los países hispanos, pero había varias bandas ya. Y había un pequeño circuito de lugares para tocar para rock en español. Empezamos a visitarlos y desde el momento en que pues no éramos, nos dimos cuenta que no éramos totalmente desconocidos, porque la mayoría de las bandas habían habido de Fungus, era gente que había emigrado también, y obviamente pues el público hispano que estaba ahí era mexicano, era de Guadalajara, de México, de todos lados del país, y pues conocían de Fungus. Entonces eso nos dio un buen impulso y nos dio una chance de darnos a conocer de que ya estábamos puestos en el país, ¿no? Después de un rato de estar ensayando antes de tener presentaciones y eso, Adrián se empieza a desesperar un poco, porque lo que quería era pues llegar y acción y ya. Entonces era un poco difícil empezar así, y se desesperó y se regresó a Guadalajara, lo cual nos dejó sin baterista, quedando Alonso y yo nada más. Para nuestra buena suerte, el baterista original del Fungus original, Pedro Zavala del Guadalajara Rock, se llegó a Los Ángeles y lo invitamos a volverse a unir, y empezamos a ensayar otra vez. Y debutamos como trío en el Salón México en la ciudad de Los Ángeles en 1992. Cuando estuvimos en Los Ángeles tocando, Pedro, Alonso y yo empezamos a trabajar material nuevo para un nuevo álbum. Estuvimos ensayando sin tocar hasta que no tuvimos el material completo, y desgraciadamente el álbum quedó enlatado por la razón de que por causas de fuerza mayor Pedro se tuvo que regresar a México y Alonso tuvo problemas también para poder seguir. El álbum ya estaba terminado, pero quedó enlatado por no teníamos en ese momento compañía de distribución y algo. Actualmente estamos en proceso de volver a sacar ese álbum que quedó enlatado para que la gente sepa cómo era la música que estábamos trabajando en esa alineación. A
raíz de haber quedado yo solo como único elemento del grupo, decido tomar un pequeño descanso y me dedico a producir música. Sigo en contacto con Discos y Cintas Denver, viajan a Los Ángeles y Octavio Aguilera me invita para, mientras vuelvo a armar el grupo, producir algunas bandas de Los Ángeles, porque él andaba de buscatalentos en Los Ángeles para ampliar su catálogo en Discos Denver, ya que había varias bandas que tocaban rock en español en Los Ángeles y que no eran parte de la música que se hacía en México. Gracias a Octavio de Discos Denver tuve la oportunidad de producir a varias bandas de Los Ángeles, como Eclipse, Los Hijos de Pancho, Parasite, el grupo Barbaric, que era de Puerto Rico, y el grupo Titanium. A raíz del éxito de esas grabaciones, Discos Denver también me ofrece la oportunidad de ser productor de varios conciertos que se realizaron en Los Ángeles para Discos Denver, en una organización que nombré Rock Conciertos Denver, en la cual tuve la oportunidad de llevar de México al grupo Transmetal, al grupo Specimen, a la Ariagán y compañía, al grupo Mara y a Charlie Montana en su nueva agrupación. Gracias a mi participación en los estudios de grabación en Los Ángeles, tuve contacto con varios músicos y traté de hacer audiciones para la nueva alineación de Fungus. En una de tantas audiciones volví a tener contacto con un gran amigo que fue técnico de nosotros cuando todavía estábamos en Guadalajara y ahora guitarrista, que es Germán Cross. Y junto con él empezamos a idear la manera de volver a armar la banda con nuevo material. Él tocaba la guitarra, él había sido alumno de Alonso y pues por decirte que casi tocaba igual que Alonso o mucho mejor. Tenía toda su influencia, su sonido, y haz de cuenta que era Alonso con esteroides, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, pues vamos, yo me apunto, yo me sé las canciones, vamos ensayando. Pues ok, yo al principio un poco reacio porque dije, no, pues ya esto no va a funcionar. Entonces nos dimos a la tarea de buscar baterista. Hay un estudio en Los Ángeles, en el centro del área industrial de Los Ángeles, donde la mayoría de grupos angelinos ensayan. Es un edificio grandísimo de varios pisos y ahí ensayan bandas de todo tipo, americanas, hispanas, grupos versátiles, de todo, ¿no? Pero es un lugar muy bueno. Ahí ensayaban los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Es un lugar muy popular en cuanto a los músicos en Los Ángeles. Pues rentamos un lugar ahí y empezamos él y yo a ensayar las canciones ahí. Cuando entre pues la gente que entra y sale ahí, un baterista, que también para nuestra buena suerte es de Guadalajara también, y su nombre es Carlos, alias El Pato, Carlos Torres. Él empezó a oírnos y dijo, oye, ¿por qué no tienen batería? O que no, pues no tenemos baterista. Oye, pues si me dan chance, me gusta, yo me puedo acoplar si quieren. Ok, empezamos a ensayar con él y pues por arte de magia las canciones que ya teníamos medio preparadas, que habíamos estado ensayando, salieron inmediatamente fluidas. El acople fue magnífico y la unión musical fue completamente buena, ¿ves? Entonces ya de ahí pues se formó ahora el Fungus que todo el mundo conoce de Los Ángeles. Germán Cross en la guitarra, yo en el bajo y Carlos El Pato en la batería. Entonces los tres compaginamos, ensayamos y vimos que sí se podía hacer algo. Entonces empezamos a trabajar lo que sería el nuevo material y la nueva alineación de Fungus en Los Ángeles. Pues ya con esa alineación empezamos a ensayar duro, empezamos a conectarnos más con el área, ahora no nada más hispana, sino con el área de americana. Y ensayando y ensayando, en ese lugar un chavo puso una convocatoria para una compañía de discos que se llama Duel Records, que ellos se dedican a hacer tributos a bandas famosas del metal. Entonces esta compañía Duel puso esa convocatoria y nos invitaron a participar. Grabamos 2 canciones en un estudio particular y las mandamos, 2 canciones que eran un tributo para Metallica. Había un tributo para Iron Maiden y uno para Metallica, y nosotros por ser trío pues se nos hizo un poco más fácil, más accesible
el hecho de hacer el de Metallica. Hicimos esas dos canciones, hicimos dos versiones incluso, una en español y una en inglés. Ellos escogieron obviamente la versión en inglés y pues nos aceptaron. Con dos canciones diferentes. Una era Enter Sandman y la otra Por quien redoblan las campanas, For whom the bells toll. Ellos nos invitaron, participamos y esta es la portada de ese disco. Entonces, gracias a eso, el mismo ingeniero de Duel Records, que estaba muy conectado con las bandas pues y con las áreas del circuito de bares de Los Ángeles, nos dijo, oye, pues ¿por qué no empiezan a tocar en los bares? Acá yo los puedo conectar. Para ese entonces nosotros ya teníamos completo lo que sería el álbum de Pesadilla, con puro material original en español también. Nos dijo, bueno, ¿por qué hacemos otra cosa? Dice, yo tengo un muy buen contacto para que ustedes presenten ese disco. Como para ese entonces nosotros habíamos estado muy en contacto con Discos y Cintas Denver, que era nuestro nuevo patrocinador, ya que su dueño original, Octavio Aguilera, era muy amigo mío desde que estábamos en México. Nos había grabado a nosotros el álbum de Sobredosis de Metal. Habíamos quedado de hacer más álbumes, pero como nosotros nos venimos acá a Los Ángeles, ese proyecto pues quedó en veremos. Como digo, para mi buena suerte me lo encontré por casualidad en el centro de Los Ángeles, y él a lo que venía era abrir una sucursal de Discos Denver, una tienda para discos acá en Los Ángeles, ya que tenía mucho material que quería introducir a la gente de acá hispana de Los Ángeles. Entonces, a raíz de eso, él me dijo, yo les proporciono el estudio si quieren que ustedes escojan aquí y vamos grabando ese nuevo álbum que es Pesadilla. Pues ya con nuevo material que teníamos para un disco completo, empezamos a trabajar con nuevas canciones. Portada que ven aquí es de un sencillo que se hizo. Una compañía nos pidió músicas para una película que iban a hacer. El tema de la película era Solo, y se nos pidió y hicimos dos canciones que estuvieron en un sencillo para la película, y también decidimos incluirla en el proyecto que ya estábamos trabajando. Este es el disco Pesadilla, grabado para Discos y Cintas Denver. Lo grabamos en Los Ángeles en el estudio Simon Ghost, que es donde producimos todas las producciones para Discos y Cintas Denver. Yo fui el productor en combinación con Mitch Relas, que fue nuestro también ingeniero de grabación, con un material totalmente nuevo y completamente en español, y con una propuesta no exactamente ya como el disco anterior para Speed Metal Thrash, sino con una propuesta un poco más, ahora sí que a un metal sin diluir. Este disco fue grabado en 1996 y no salió en LP como los discos anteriores, puesto que el formato de esa época ya ahora es en disco compacto. Pues así fue, y como nosotros para entonces, como te digo, ya habíamos tenido todo ese material listo, coincidió con la invitación de esta persona de Duel Records para hacer la presentación de discos en Los Ángeles. La mejor suerte que hayamos tenido en nuestra vida fue que el lugar que él nos ofreció era el Whisky a Go-Go en la ciudad de Los Ángeles. Para los que saben qué es el Whisky a Go-Go, pues es la capital mundial del rock, de todo tipo de rock, no nada más en Estados Unidos, sino es la más popular y en todo el mundo que ha habido desde los 60s, porque pues ahí han pasado por ahí todas las mejores bandas que tú puedas imaginarte, ¿no? Desde los Doors, Jimi Hendrix, Steppenwolf, ya más acá, Judas Priest, Motley Crue, Guns N' Roses, Kiss, Van Halen, cualquiera que se te ocurra, Kansas, cualquiera que se te ocurra, ha estado tocando en el Whisky, ha hecho su mejor presentación en el Whisky. Entonces, el hecho de que se nos haya invitado a hacer la presentación de nuestro disco en ese lugar tan especial que es el Whisky, donde tú
vas a pisar el escenario donde pisaron todos tus ídolos de toda la vida, pues olvídate, fue la mejor cosa que nos pudo haber pasado. Inclusive, fue tanta la aceptación de esa presentación de nuestro disco ante un lleno total de pura gente hispana, que fue un orgullo para nosotros que la mayoría, había americanos, pero la mayoría eran hispanos, y fue tanta la aceptación que el dueño del lugar, que es una persona bien especial y que no a cualquier grupo le cae en gracia, nos volvió a invitar para una segunda presentación después que tuvimos en el Whisky. O sea que tuvimos la fortuna y el honor de participar en 2 ocasiones en el Whisky a Go-Go. Eso nos abrió las puertas al circuito de Los Ángeles en rock, ya que de ahí brincamos a otro lugar que está pegado al Whisky, que también es popular, no tan conocido como él, pero es un lugar que se llama el Roxy, donde también es el segundo lugar capital del rock en Los Ángeles. Y ahí tuvimos la oportunidad de tocar. Ese lugar, como coincidencia, está pegado a un bar que se llama Rainbow, y donde después de las tocadas todas las bandas van ahí a tomarse una copa, una cerveza, a comer después de la tocada. Tú puedes entrar y encuentras ahí miembros de Guns N' Roses, miembros de todas las bandas que te imagines, ¿no? Inclusive era el lugar favorito de Lemmy de Motorhead. Él tenía su mesa especial y Ozzy Osbourne tenía una mesa reservada todo el tiempo ahí, que eran clientes habituales, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la fortuna de tocar en ese lugar, al otro lado, que es parte del mismo dueño. Están juntos el Rainbow y el Roxy, y el Roxy es para los eventos. Entonces ese fue el escenario donde también tuvimos que compartir. Luego nos abrió la puerta al Trovador, nos abrió a otro que se llama Gazaris, que está en la misma área. Después, en el área de la bahía de Long Beach, participamos en el mejor lugar de Long Beach, que se llama Bogarts. En fin, tuvimos la oportunidad de participar en una tocada en el Morrison Hotel. Los que se acuerdan de la portada del disco de los Doors, que se llama Morrison Hotel, y donde están las fotos, adentro del lugar hay un escenario, hay un lugar para tocadas, en donde también tuvimos la oportunidad de tocar. Pues, en fin, gracias a eso se nos abrieron las puertas, y la gente pues siempre fue bien receptiva con nosotros. Muchos ya nos conocían, muchos no nos conocían, muchos que nos llegaron a conocer nos empezaron a apoyar incondicionalmente, y gracias a Dios todas las tocadas que tuvimos, pues teníamos una buena legión de seguidores a donde nos presentamos. Puedo decirte que de ahí ya corrimos todo el circuito de lo que es los bares de Los Ángeles, y la cosa con Los Ángeles es muy curiosa, porque después de que tú tocas en todos los lugares conocidos de Los Ángeles, ya no hay más a dónde tocar ahí. O sea, ya llegaste a los top, a las cimas, y ahora para dónde, ¿no? Repetirlo muchas veces la gente que ya te vio, es una cosa que Los Ángeles tiene. Los Ángeles es un lugar donde la música cambia cada 3, 4 meses, cada 6 meses. Es un lugar en constante evolución y cambio, ¿no? Entonces la gente que ya te vio en un lugar una o 2 veces, pues ya te vio y ahora busca otra alternativa, ¿no? Entonces, después de darnos cuenta de eso, pues decidimos, ¿sabes qué? Pues ahora tenemos que buscar para otro lado. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente es Nashville. Nashville es considerada la ciudad de la música, y pensamos que ahí podíamos dar un paso más adelante en el transcurso de nuestros proyectos y nueva música. Y nuestro propósito era volver a seguir adelante, ¿no? Entonces, ya que cubrimos ese aspecto, dijimos, pues ahora nos vamos a mover a Nashville, donde se estaban realizando conciertos, pero a nivel, no está estadio, pero a nivel festival, ¿no? O sea, como fest, donde participaban 10, 15 bandas de un solo jalón. Entonces era muy diferente a que aquí en Los Ángeles nada más es 1 o 2 bandas, ¿no? Aunque pues a Los Ángeles le agradecemos todo el apoyo que nos prestó, y al haber
habernos dado la chance de inclusive organizar nuestros propios conciertos. Entonces todo eso pues se lo agradecemos a Los Ángeles, a sus músicos, a sus productores, a sus ingenieros, y decidimos pues seguir adelante y movernos a Nashville. Cuando nos venimos para acá, instalamos nuestro propio estudio de grabación para promover a otras bandas y a la vez nuestro nuevo material. Actualmente estamos trabajando en 3 discos nuevos al mismo tiempo. Uno es aquel álbum enlatado que se hizo con Pedro y Alonso y que nunca salió. Otro es un disco de aniversario, de 45 años de aniversario, en el cual van a venir algunos temas de los primeros 3 discos que también no vieron la luz. El último y más reciente, con material totalmente nuevo, que no ha sido grabado, de Fungus. Aunque hay por ahí, como ustedes saben, siempre la piratería está a la orden del día, y existe un CD no oficial del álbum grabado en el Whisky a Go-Go, así como un par de álbums de los primeros discos que tampoco son oficiales y han salido a la venta, como ustedes saben, por la piratería que nunca se acaba. Pero nosotros próximamente vamos a sacar todas esas versiones oficiales con buena calidad, porque la calidad musical que sacan los piratas es completamente irrisoria. Después de Pesadilla hay un material que se ha hecho para algunas recopilaciones para una compañía de Los Ángeles que se llama Alcatraz Records, donde participamos con varias bandas internacionales en estos 2 álbums con 2 canciones diferentes. También cabe mencionar la participación para el acoplado de Lo Más Potente del Metal para Discos y Cintas Denver, y pues como ya dijimos, el acoplado para el tributo a Metallica. En tu opinión, ¿cuál piensas que fue la aportación de Fungus al metal en Guadalajara y al rock mexicano? La aportación que Fungus ha dado al rock en general ha sido desde un principio una evolución. Al decir evolución me refiero que cuando nosotros empezamos, como cualquier banda, nuestro estilo, aunque eran canciones originales, fluctuaba entre varias corrientes, fluctuaba entre el rock, rhythm and blues, poquito soul, o sea, una variación. Después fue evolucionando en el siguiente álbum. Ya en el aferrado al rock empezamos a tocar canciones más heavies, un poco más de rock duro, un poco más de variación. Ya cuando llegamos al álbum Sobredosis de Metal, teníamos ya ahora sí el concepto de lo que queríamos hacer. Ya el concepto iba a ser rock heavy, rock metálico, porque aunque habíamos tenido un álbum anterior que se llamaba Metal, era más influenciado hacia un hard rock con tintes de metal, de heavy metal. Creo yo que como nosotros fuimos el último grupo de la generación de los grandes grupos de Guadalajara, al decir grandes me refiero que eran grupos con muchísima calidad, los Spiders, Toncho Pilatos, La Revolución de Emiliano Zapata, 39.4, Fachada de Piedra, etc. Nosotros éramos los más jóvenes de esa generación, éramos los que empezábamos. Entonces nosotros fuimos los más nuevos de los más viejos. Eso nos dio la oportunidad a nosotros de desarrollar pues nuestro propio estilo en Guadalajara, y mucha gente considera que fuimos pioneros en el aspecto del metal en Guadalajara, y creo que en cierta forma sí fue, porque casi nadie tocaba metal en Guadalajara. Cuando nosotros empezamos ya a tocar un rock más duro, más pesado, la mayoría de las bandas tocaban otros estilos completamente diferentes, cada quien en su propia línea, ¿no? Nosotros nos enfocamos más hacia el rock más duro, más pesado, y de ahí viene la cosa de que fuimos pioneros en el rock tapatío, ¿no? En cuanto al heavy metal. Ya con la consolidación del álbum de Sobredosis de Metal, pues eso sí se puede decir que en ese aspecto creo yo que sí fuimos algo de pioneros y aportamos algo al metal en Guadalajara, y no nada más al metal en Guadalajara, sino al metal que ya se estaba creando también en esa época con muy buenas bandas en el DF y en Tijuana. Entonces fuimos también de las primeras puntas de lanza con nuestro álbum, que empezamos a sacar más adelante ese rock en compañía
de muchas bandas que después siguieron después de nosotros. ¿Quisieras mandar algún saludo en general a aquellos que siguieron tus pasos, te apoyaron a ti y obviamente a Fungus a través de los años? Claro que sí, no puedo dejar de agradecer a todas las personas que, gracias a ellos y a su apoyo y su soporte, me han hecho que he llegado hasta donde he estado. Estoy hablando desde músicos, secres, ingenieros, y pues si me lo permiten quisiera personalmente agradecer a varias personas. Primeramente quiero agradecerle al Señor de allá arriba, a nuestro Padre, que es el que me ha permitido vivir estos años para poder seguir con mi proyecto. Quiero agradecer a mi familia, antes que nada, a mi esposa, a todos mis hijos, a mis nietos, que son los que me han estado también aguantando. Y en cuanto a músicos, pues Fungus ha tenido una variedad inmensa de músicos. He tenido la fortuna y el honor de compartir con los mejores músicos de Guadalajara en rock, realmente una cosa excepcional. Bastantes amigos, músicos, compañeros, desde los primeros, que fue mi hermano Pablo, que fue con los que empecé la banda, con Samuel Kishi, guitarrista, que fue el original fundador de Fungus. De ahí ya el grupo profesionalmente armado, Pedro Zavala, Francisco Ruiz, Humberto Camacho, que en paz descanse, y después la sucesión de músicos que siguieron, Raúl García en la batería, Santos Villalobos en la guitarra. También un agradecimiento muy especial para Bob, un gran vocalista que tuvimos, para el Milord, otro gran guitarrista que reside ahora en Estados Unidos. Puedo mencionar a Humberto Nájera, ahora con Megaton, el grupo que grabó Sobredosis de Metal, Alonso Alcalá, Adrián García en la batería, y después Germán Cross, guitarrista del álbum último y actual, Carlos Pato. En fin, una infinidad de músicos, compañeros, que si alguien se me pasó, me perdone, pero mi memoria ya no es tan buena después de 40 años de rock. Quiero también agradecer a los managers, al Barney, fue un buen manager para nosotros. Después de que Barney dejó ser nuestro manager por razones personales, tuvimos la fortuna de contar con la ayuda de otro gran amigo, Carlos Ruiz, hermano de Paco Ruiz, quien también fungió como manager, aunque por muy corto tiempo. Y nuestros productores, que fue Carlos Ramírez de la Universidad de Guadalajara, a Derek Paul Badwell, que fue nuestro ingeniero de grabación. También para nuestro ingeniero en Los Ángeles del último álbum, Mitch Relas, un agradecimiento. Para una persona especial de Duel Records, realmente no recuerdo su nombre, fue el que nos introdujo al Whisky a Go-Go. Muchas gracias a él donde quiera que estés. A Octavio Aguilera por haber creído en nosotros y habernos apoyado siempre. Y pues un agradecimiento muy especial a todos aquellos secres que hemos tenido. Grandes amigos, no nada más han sido secres, han sido grandes amigos y compañeros, casi hermanos de nosotros, porque compartieron con nosotros las buenas y las malas, a veces hasta sin paga, y ellos siempre puestos al pie del cañón. También a otros secres que después de eso nos ayudaron, uno muy especial que era José Alberto Lares, Larry, bajista de blues muy bueno de Guadalajara, que fue nuestro ingeniero de audio también por muchos años. Y pues nuestros últimos secres, que fueron Felipe el Mono, el Charal, Carlos Lito, Eduardo Gómez Castro, alias Lalo el Caradiacha, y a El Gato, con sus apodos, porque realmente nunca conocimos su verdadero nombre. Muchas gracias a todos ellos. Amigos rock and rolleros, esta fue la larga, corta historia del grupo Fungus. Aquí tenemos toda la discografía de los álbumes principales, inclusive el tributo a Metallica, sin contar las recopilaciones y los que van a salir próximamente. Queremos agradecerle a toda la banda que tuvo la atención de escucharme, y sobre todo un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial para Ricardo Rico
de Buscando el Rock Mexicano.